Muy buenas tardes, jóvenes. ¿Me pueden escuchar? Muy buenas tardes. Sí, profesor, buenas tardes. Sí, Buenas tardes. A ver, el día de hoy vamos a continuar con las clases. Para ello vamos a ver en esta tarde lo que son los alimentos de cuarta gama, pero enfocándonos en lo que son las hortalizas, que también se podrían considerar como hortalizas en fresco, o mínimamente procesadas también. Pero para ello primero necesitamos conocer lo que son las gamas, cuando se habla de gamas. La pregunta sería si alguno de ustedes ha escuchado el término gamas o gamas de los alimentos. Si es que no lo han escuchado, entonces bueno, vamos a hablar un poco acerca de ello en este tiempo que tenemos el día de hoy. Por favor, puedes empezar leyendo el primer párrafo, Anayeli. sí, profesor, pero aparece en la diapositiva. ¿No lo observas? No está en negro, no me carga. A ver, espera un momento. Ahora logro visualizar lo que es gamas de alimentos. Sí, está bien. Mm. Atendiendo a la diferencia en la modalidad de conservación, se ha llegado a establecer las llamadas gamas de alimentos, las cuales obedecen a los diferentes tipos de tecnología que utiliza la industria alimentaria y que ha llegado a convertirse en un hito a nivel mundial. En este sentido, se ha definido 5 gamas de alimentos. Algunas fuentes proponen una sexta gama, aunque no ha llegado a un consenso definitivo al respecto. Gracias. Gracias, Primera gracias. gama. Está Corresponden a bien. los alimentos Anayeli, está frescos. bien ahí. Se tratan de alimentos que no han sufrido ningún tipo Está bien. Gracias, de Anayeli. proceso. Gracias. El primer párrafo nada más era. A Ok. ver, entonces, cuando hablamos de gamas de alimentos, vamos a referirnos a todos los alimentos, pero que van a estar eh, diversificados o van a estar diferenciados respecto a los métodos de conservación, sobre todo eso, métodos de conservación o también los métodos de acondicionamiento previo a su conservación. Y cuando hablamos de conservación, no solamente vamos a hablar de conservas, sino podemos hablar de diferentes tipos de productos. Vamos a leer lo que nos dice que es la primera gama. Dalia, puedes participar. Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Primera gama. Corresponden a los alimentos frescos. Se trata de los alimentos que no han sufrido ningún tipo de procesado industrial, salvo en su caso la limpieza, clasificación o envasado. En general, son alimentos muy estimados por el consumidor por considerarse como naturales. El concepto de alimentos frescos incluye aquellos casos que sea necesaria la aplicación de temperaturas de refrigeración durante su conservación. Se comercializan como alimentos frescos
tanto verduras, hortalizas y frutas, como alimentos de origen animal, como carnes y pescados. Muy bien. Aquí en este caso recién vamos a empezar a enfocarnos un poco en lo que son las verduras o lo que son las hortalizas. Voy a darles un momento para que puedan anotar esta información que es de la primera gama, porque de ahí vamos a debatir un poco sobre las diferencias que encontramos entre la primera gama y la cuarta gama. ¿Sí? Por favor, les voy a dar unos minutos para que puedan copiar esta información para que luego podamos ir diferenciando. Les voy a dar, ¿estará bien unos 3 minutos? Para que lo puedan copiar o le puedan tomar foto. A ver, jóvenes, voy a pedir su participación. ¿Dónde por lo general encontramos estos alimentos de primera gama que vemos ahí? A ver, Sarita, ¿dónde crees que encontramos esos alimentos de primera gama? En los mercados locales, profesor. Muy bien. Por ejemplo, Mercado de Virú. ya, muy bien, excelente. Sí, correcto. Estos alimentos de primera gama, por lo general, son aquellos que encontramos en los mercados locales, mercados de abastos, y son todos aquellos que vemos en los puestos, básicamente. Son todos aquellos. Algunos de repente van a tener un poco más limpieza que otros. Si lo relacionamos también con lo que son eh, otros, otras líneas de productos, también podemos ahí verlos, ¿no? Que no solamente son las hortalizas, sino también son algunos otros. Este tipo de alimentos debe pasar por un buen lavado antes de servirse en crudo. Incluyen toda clase de vegetales, frutas, asimismo las otras líneas de proceso que ya habíamos mencionado. A ver.
Vamos a leer un poco esto. A ver, Elmer. Buenas tardes, Elmer. Buenas tardes, profesor. ¿Me podría decir desde qué parte? Sí, como regla general. Ya. Como regla general, no se debe aceptar aquellos alimentos que se muestran señalados de deterioro tisural, putrefacción, moho, decoloración, marchitación o malos olores. Sin embargo, los problemas ambientales de la actualidad se ha llevado a ser precavidos incluso con aquellos alimentos de primera gama que no representan las señales anteriores. De hecho, un estudio reciente realizado por el Center for Science in Inter en Washington encontró que las frutas y vegetales contaminadas con pesticidas y o metales pesados causan más enfermedades transmitidas por alimentos que la carne de pollo y huevos combinados. Por ejemplo, Sharma Erika y colaboradores en el 2009 encontraron altas concentraciones de CU, CN y CD y PB en Beta vulgaris. Habermuscus, un momento, no se ve muy bien. Esculentus LI, Brassica o Lera. Listo, está Además, ya bien, está ahí, está bien. Gracias. Gracias, está bien, está ahí. A ver, lo que ha mencionado Elmer en siglas, que es CU, ZN, CD y PB, son los símbolos de algunos elementos de la tabla periódica. Todos ellos son metales pesados, son básicamente metales pesados. El caso del cobre, el caso del cadmio y el plomo. El ZN es zinc. ZN es zinc. Pero Cu es cobre, CD es cadmio y Pb es plomo. Ahora, lo demás que habla acerca de Beta vulgaris, Abelmoschus esculentus y Brassica oleracea son nombres científicos de, de algunas hortalizas. Por ejemplo, Beta vulgaris es la beterraga. Si gustan pueden copiarlo. Beta vulgaris es la beterraga. El siguiente que es Abelmoschus es una malvácea. Es una malvácea. Y la brásica. Y la brásica se puede considerar lo que son los repollos. La brásica oleracea se puede considerar lo que son los repollos. Entonces todos ellos son hortalizas. ¿Sí? Hasta aquí se puede entender. Aquí lo que nos trata de informar un poco más em, es la peligrosidad que tienen los pesticidas, y eso lo podemos relacionar como una contaminación química, al igual que los metales pesados, hacia los, hacia las hortalizas. Ya que hablamos de primera gama, eh, no hay muchos métodos desinfectantes o muchos métodos de conservación que utilicen temperaturas altas, que sería lo más convencional, por lo menos hasta lo que hemos visto aquí. Asociando a eso, ya si vemos el tema de selección, veremos lo que nos mencioné anteriormente, del tema del deterioro tisular. Cuando hablamos de deterioro tisular, hablamos del deterioro de los tejidos
de los tejidos de las hortalizas, si nos enfocamos en ello. Entonces, si vemos, por ejemplo, si algo está, si alguna hoja de la hortaliza o alguna parte de las hortalizas están rasgadas o están rotas, por ejemplo. Si hablamos de putrefacción, creo que lo podemos entender. Si hablamos de moho, ya habíamos hablado que son los mohos. Si hablamos de decoloración, hablaremos de pérdida de color o colores distintos también. Hablamos de marchitación, ya veremos colores negruzcos, colores pardos. Y si hablamos de malos olores, se va a asociar mucho con lo que es la putrefacción, el moho, deterioro tisular, todo ello. Creo que hasta aquí está bastante entendible esta parte. Si alguien de repente no entendió, por favor me dice. Hola. Hola. ¿Se encuentran ahí? Entendido, profesor. Ya, muy bien. Hasta el Entonces vamos momento a todo claro, continuar. profesor. Ok, gracias. Entonces continuamos. Empezamos desde además, por favor, Flavia. Además. Sí, profesor. Además, ya desde 2011 se advertía de la grave problemática inherente del proceso de absorción de agua contaminada con metales pesados como CD, Cu, Pb, Cr y Hg por plantas que están expuestas a fuentes hídricas de estas características. Eso sin resaltar la calidad del aire y del suelo en varias regiones geográficas del mundo. Ahora bien, una gran cantidad de frutas y vegetales pueden venir contaminados con salmonela y E. coli debido al uso de fertilizantes con esterquiol, comúnmente usados en Sur y Centroamérica. Se espera que todas estas problemáticas ambientales y alimenticias sean conocidas tanto por los consumidores como por los entes reguladores en los diferentes países, con el objetivo de que se tomen las medidas pertinentes al respecto. Ok, muchas gracias. Y bueno, lo que menciona aquí es una realidad problemática que se da en muchos lugares del Perú. Acá hablamos de Sur y Centroamérica, ¿no? Pero si nos focalizamos en Perú, lo vemos en muchísimos lugares. Por el tema de que las aguas que riegan los ríos muchas veces están contaminadas, ya sea por efluentes mineros, si es que hablamos de aquellas hortalizas que se riegan con los ríos que bajan desde los Andes. Bueno, en realidad todos los ríos bajan desde los Andes, pero hay determinados que están más contaminados que otros. De repente, sin ir muy lejos, de repente podemos hablar del río Moche. Y si hablamos del tema de lo que es la contaminación microbiana, entonces también algunas fuentes o cuerpos de agua van a estar contaminados con aguas hervidas o también van a estar contaminados con desechos humanos, por ejemplo. Entonces ahí se va a presentar todo esto que se menciona acá, ¿no? Salmonella, E. coli también. Y bueno, y las siglas que están arriba, que habla de los metales pesados, ya les había mencionado, cadmio, cobre, plomo. El Cr es cromo, el Hg es mercurio. Entonces, esto también va a afectar a las hortalizas y también, por ende, a quienes consuman estas hortalizas. Recordemos que tanto que los metales pesados van a tener un poder residual bastante alto y que se va a acumular en el cuerpo. Y si hablamos de los contaminantes microbianos, bueno, son de un efecto un poco más rápido, por así decirlo, porque se desarrollan en el cuerpo. Creo que eso ya hemos hablado un poco más. A ver, alimentos de segunda gama. Yerli. Sí, profesor. Segunda gama. Sí. Segunda gama corresponde a los alimentos enlatados. El desarrollo a nivel industrial de las latas de conserva significó un gran avance en la comercialización de prolongación de vida útil de muchos alimentos, aunque su inventor fue el francés Attard en 1810. Su comercialización a nivel industrial no se produjo hasta que
Pauster explicó un fundamento por el que dicho procedimiento alargaba la vida útil de los alimentos. Se trata de alimentos que pueden mantenerse durante varios meses, incluso años, y cuya presentación se puede realizar en diversos tipos de envases, latas, frascos de vidrio, etc. Su preparación se basa en la aplicación de un tratamiento térmico de esterilización o autoclave. El alimento que ha sido previamente envasado en el envase, a su vez cerrado herméticamente, se incluye también en este grupo de semiconservas o alimentos enlatados que requieren refrigeración para su conservación. Gracias. Ok, gracias. Entonces acá podemos diferenciar dos tipos de productos, que lo menciona al final, lo que son las semiconservas y lo que son las conservas. Lo que son las semiconservas necesitarán, como lo menciona aquí, una, un almacenamiento en refrigeración para poder continuar con su vida útil. En cambio, las conservas pueden ser almacenadas a temperatura ambiente y hemos visto varios ejemplos de conservas, donde se puede utilizar latas, hojalatas, frascos de vidrio, envases de vidrio o también envases plásticos, polietileno sobre todo, ¿no? Bueno, aquí hay una muestra de lo que son los productos de segunda gama, productos enlatados o también productos envasados en frascos. Lo que caracteriza esto es la utilización de la temperatura, de altas temperaturas. Algo que mencionaba era el método de la apertización, por eso mencionaba a este señor Apert, y también mencionaba el uso del autoclave, que es exclusivamente para conservas. Vamos a continuar. Por favor, Daniela, ¿puedes leer? Es un tarea extremadamente simple inspeccionar aquellos alimentos de segunda gama en buenas condiciones y enviar afuera de circulación aquellas latas que puedan generar enfermedades transmitidas por alimentos. El primer paso es asegurarse que los productos enlatados sean producidos en una industria y no de forma casera. De hecho, un buen enlatado debe estar libre de óxido y aboladuras, además de venir propiamente sellado, etiquetado ligeramente. No logro ver esa palabra, profesor. Cóncavo. Cóncavo. En ambos extremos. Una de las problemáticas con ser... No puedo ver bien, profesor. Está como borrosa la... Concernientes. La diapositiva está medio borrosa, no puedo ver casi. A ver si lo puedo... Ya. ¿Lo puedes ver mejor ahí? Ya, a los alimentos de segunda gama es el hallazgo de metales pesados, principalmente en atún, sardinas y pescados enlatados. En algunas industrias, por ejemplo, Storelli MA al 2010, utilizando espectroscopia de absorción atómica para cuantificar las concentraciones de metales pesados, Hg, Sd y Pb, en algunas muestras de latas de atún tomadas de diferentes supermercados, Italia. Encontraron que todos los alimentos de segunda gama analizados presentaban altas concentraciones de mercurio, más 8.9%,
versus estándar values, seguido de CD y PB, respectivamente. Por otro lado, Gracias. en Está 2010 bien, se Daniela. utilizó. Gracias, Daniela. A ver, ahí nuevamente nos mencionan el tema de la contaminación por metales pesados, por eso nos vuelven a recalcar estos símbolos, que son los símbolos de la tabla periódica: mercurio, cadmio, plomo. Pero donde quisiera que podamos enfocarnos un poco, que no lo habíamos terminado de ver, es sobre algunos defectos que se presentan en sobre todo en las latas, las conservas, pero en el formato de latas, que son aquellas que, como el envase es metálico, se puede generar óxido. Los metales se pueden oxidar, muchos de ellos, o la mayoría de ellos. El tema de abolladuras también, que puede golpearse el envase, que se puede deteriorar el esmalte que está dentro de la base, que va a servir como un recubrimiento entre el metal y el alimento. También se puede dar esto. Pueden haber problemas con el sellado, con el etiquetado. Y también algo que menciona aquí es ligeramente cóncavo en ambos extremos. Cuando hablamos de extremos, hablaremos tanto de la tapa como de la base. Esos son los extremos. Y cuando nos habla que debe ser ligeramente cóncavo, a ver, ¿sí se entiende cuando se habla de cóncavo y convexo? ¿Sí se entiende? No, profesor. No mucho, profesor, el término. Ya, a ver, cuando hablamos de cóncavo, hablaremos de la parte interna de una tina, ¿sí? O de la parte interna de un tazón. Eso podemos decir lo que es cóncavo, que forma como un huequito, ¿no? Forma como un huequito, ¿sí? Eso es cóncavo. Y hablaremos de una superficie, esa es una superficie cóncava. Y cuando hablamos de una superficie convexa, que sería lo opuesto a lo cóncavo, sería como la superficie de una pelota. Eso es, eso es convexo. Eso es convexo. ¿Y cómo lo podemos diferenciar también? Tú puedes diferenciar una superficie cóncava si es que colocas ahí algún tipo de fluido, por ejemplo, el más común, agua, pones agua, y el agua se va a acumular, porque hablamos de un hueco, ¿no? Hablamos de una superficie ovalada. Y si hablamos de una superficie convexa, podemos utilizar lo mismo, agregamos el agua y no se va a acumular, sino más bien se va a esparcir. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Entonces, eso es lo que cuando hablamos de cóncavo y convexo. En el caso de las conservas de lata es importante esto, que se mantenga esa concavidad, que sea cóncavo, es decir, que forme como un huequito, o sea, no va a ser una forma muy extrema, ¿no? Sino va a ser ligeramente. ¿Y por qué les menciono esto? Porque en las conservas, si es que hay algún tipo de actividad microbiana asociado muchas veces a lo que es el Clostridium botulinum, lo que sucede con las conservas, si quizá alguno haya tenido algún tipo de experiencia con este tipo de problemas o desviaciones, se abomba. Tanto la parte superior como la inferior, es decir, la tapa y la base, se inflan, se hinchan. Entonces, eso es un indicador de que se está generando gas en el interior. Se está generando gas, y quien genera el gas son los microbios. Entonces ya está contaminada esa conserva. ¿Me dejo entender hasta aquí? Sí, Sí, profesor. profesor. Ya. Ok, jóvenes. De repente, como parte de mi experiencia personal, eh, he visto varias conservas que han estado de esta manera, pero bueno, ahora ya estamos tocando otro tema, pero es bueno tocar estos últimos detalles que quizá no lo hemos abordado en lo que son las conservas. A ver, continúa por favor, Joana, por otro lado. Ok, profesor. Por otro lado, en 2010 se utilizó análisis de cromatografía de gases acoplado a espectrometría de masas para la determinación de bisfenol A, BPA y validar
así la calidad de alimento de segunda gama. No obstante, luego de analizar 78 productos enlatados tomados de supermercados, Canadá, la concentración promedio de BPA fue cercana al límite establecido por la Europea Comisión Directive, 0.6 miligramos por kilogramos, resaltando el hecho que los alimentos enlatados de tomate y pasta de tomate, al igual que los atunes, presentaron las mayores concentraciones de BPA. Esto sugiere nuevamente que el control ejercido por las entidades reguladoras debe ser más estricto para asegurar la protección de la salud de los consumidores. Y Gracias. gracias. Muy bien, acá ya más se centra en lo que es un contaminante en específico, que es el bisfenol A, que se puede presentar en muchos alimentos también, que parte de las resinas o parte también de materiales plásticos. ¿Y por qué razón es que esto es importante considerar? Porque el bisfenol A tiene repercusiones frente a la salud humana, porque causa problemas en el sistema hormonal, justo por esto. A ver, continuemos. Por favor, Julio, tercera gama. Julio, ¿me escuchas? A ver, Leti, ¿me escuchas, Leti? Sí, profesor, sí le escucho. Profesor, ¿me escucha? Sí, te escucho. ¿Puedes continuar, por favor? Gracias. Tercera gama, corresponden a alimentos congelados. Este tipo de alimento tienen en la actualidad un gran mercado. Se caracterizan por su comodidad, ya que tiene una larga vida útil, que permite al consumidor mantenerlos en el congelador de la casa y disponer de ellos en el momento oportuno. En general, conlleva operaciones previas por parte del consumidor, quien en la mayoría de los casos solo ha de cocinarlos. Su precio en la actualidad es muy competitivo frente a otro tipo de alimento y su calidad puede considerarse como una buena, como las tecnologías de aplicación de frío en las que se disponen actualmente. Se aplica de forma adecuada. La congelación resulta también una buena opción para la conservación de alimentos cocinados y precocinados. Gracias. Ok, muchas gracias. Ya más adelante veremos un poquito más acerca de los alimentos congelados, o mejor dicho, de las hortalizas congeladas. Bueno, aquí se ven los alimentos congelados, podemos ver diversidad, y lo reconocemos por la escarcha también, por la escarcha que forma, que se observa en la superficie. A ver. A ver, continúa por favor, Quispe, Rosemary. Sí, profesor. La aplicación de frío aumenta la vida útil de los alimentos porque inactiva los microorganismos, inactiva las enzimas responsables de los procesos de degradación y ralentiza las alteraciones químicas, oxidaciones. La mayoría de los microorganismos presentes quedan en estado latente, volviendo a activarse cuando sube la temperatura. De ahí que en la conservación por aplicación de frío sea absolutamente necesario mantener las bajas temperaturas
sin fluctuaciones, es decir, mantener la cadena de frío. En general, la calidad de un alimento de tercera gama depende más de las operaciones de preparación a las que se haya sometido, así como a las condiciones de almacenamiento y descongelación. Hay que señalar que si la congelación es rápida, se produce una distorsión importante en la estructura del alimento, como deshidratación y ruptura de células como consecuencia de la formación de cristales de hielo grandes y poco numerosos. En el Gracias, proceso Rosmar. de... Está bien. Muchas gracias. A ver, acá en este caso vamos a ver que tienen cierta similitud la congelación, que también es un tratamiento térmico, sin embargo que es a bajas temperaturas. Y guardará similitud con los tratamientos térmicos convencionales, si es que hablamos de pasteurización, por ejemplo. Sin embargo, si bien nos ayudan también bueno, ralentizar quiere decir hacer un poco más lento, poder desacelerar algunas reacciones. En este caso, si hablamos de oxidaciones, serán unas reacciones bioquímicas que se dan en el alimento, que son responsables las enzimas. Entonces, si es que se utiliza esta temperatura, esta baja temperatura, se puede realizar esa desaceleración. Sin embargo, nuevamente, ¿cuál es el principal problema? Sería mantener la cadena de frío, es decir, mantener esas temperaturas bajas en todas las etapas desde que se empieza desde que se empieza a trabajar, desde que se procesa los alimentos congelados hasta que llegan al destino. Porque si en ese trayecto la temperatura sube, es decir, se calienta el producto, va a generar muchísimos problemas, tanto microbiológicos como físico-químicos, organolépticos, muchísimos problemas. Y ahora, todo ello también se puede relacionar con el tipo de congelación que se da, que puede ser la congelación rápida o la congelación lenta. Si hablamos de una congelación que es adecuada, es la congelación rápida, porque va a permitir que se conserve la textura, la turgencia, la forma del producto. En cambio, una congelación lenta no va a permitir eso. Por eso en la industria se utiliza congelación rápida. Congelación rápida. Continuemos. A ver. Alexis. Alexis. O Dalia. Dalia, si no tú, para que continúes, por Sí, favor. profesor. ¿Desde dónde? En el proceso. En el proceso. Pues no. Ah, ok, ya, en el proceso. ¿Hasta dónde? ¿Hasta el agua? Ah, ¿Sí? hasta deshidratando. Ya. En el proceso. En el proceso de cristalización del hielo hay dos etapas: la nucleación y el crecimiento de cristales. Si la temperatura baja despacio, se formarán pocos núcleos cristalinos, que posteriormente crecen mucho y dañan las paredes de las células que los rodean o en los que están inmersos. Además, estos cristales se forman en los espacios intercelulares, por lo que los solutos de esta zona se empiezan a concentrar en el agua no congelada, sí, no congelada, provocando la salida de agua intracelular hacia el exterior de la célula por diferencia de presión osmótica. ¿Hasta aquí nada más?
Deshidratando. Continúa una más. Ok. Ok. Como consecuencia, los cristales de hielo intercelulares van creciendo mientras las células se van deshidratando. Ok, muchas El agua, gracias. Está sí, bien, hasta ok, decir. ya. Muy bien. A ver, acá ya nos empieza a explicar un poquito más en detalle cómo es el proceso de la congelación. Cómo es que se va perdiendo la presión, cómo es que se va congelando partes de los tejidos. Bueno, acá habla de células, ¿no? Pero las células forman los tejidos. Y también recordemos algo importante, que la congelación también es un medio de deshidratación. Es un medio de deshidratación también la propia congelación. Continúa, por favor, Sarita. Sarita. Sí, profesor. El agua que sale de las células ya no vuelve a entrar, por lo que éstas quedan sin turgencia, aplastadas y deshidratadas, lo que, unido a la ruptura de las paredes celulares provocada por los grandes cristales de hielo formados, provocan grandes cantidades de exudado al descongelar el producto, lo cual conlleva pérdidas de agua, sustancias nutritivas, aromáticas, etc. Por lo contrario, una disminución rápida de temperatura lleva a la formación de muchos núcleos cristalinos, tanto dentro como fuera de las células, que en la etapa de crecimiento dan lugar a muchos y pequeños cristales, los cuales no distorsionan el medio en el que se encuentran. Ok, muchas gracias. Bien, acá en esta segunda parte nos habla acerca del agua que se va congelando tanto dentro como por fuera. Y cuando se da la congelación rápida, se va a dar esa congelación. Y por eso le decía, igual va a ser un agente de deshidratación porque se forma escarcha por fuera. Y esa escarcha va a ser un poco del agua que se puede encontrar en los tejidos, pero lo que se quiere es que haya una deshidratación mínima, una deshidratación mínima para poder evitar que la textura, que los tejidos puedan perder fuerza, porque porque si se da esta ruptura de tejidos, va a ser a causa principalmente de lo que es la congelación lenta, porque se van a ir formando cristales grandes, los cuales obviamente van a empezar a romper los tejidos. Y si hablamos nuevamente de la congelación rápida, hablaremos de que se van a formar cristales, pero cristales pequeños, los cuales no van a romper estos tejidos. Nuevamente, el proceso de congelación rápida favorece la calidad y conservación de nutrientes del alimento. A ver, alimentos de cuarta gama. Elmer, ¿puedes leer, por favor? Sí, profesor. Cuarta gama. Corresponden a los alimentos envasados en condiciones de vacío sin atmósferas modificadas. MAP. Los envases a vacío en atmósferas modificadas permiten, combinadas con la aplicación de frío, alargar la vida útil de alimentos frescos. Esta tecnología comenzó en USA, Estados Unidos, para cubrir necesidades de rápida preparación en restaurantes de comida rápida, con la preparación de vegetales frescos, cortados y preparados, listos para consumir en cualquier momento. Gracias, profesor. Ok, muchas gracias. Entonces, voy a querer que copien esto, por favor, para poder compararlo con lo que han copiado de la primera gama para hacer una comparación. Y se darán cuenta de qué es lo que vamos a hablar después. Le voy a dar 3 minutos también, 3 minutos. O 2, porque me parece que es más corta esta información. 2 minutos.
Muy bien, ahora sí, continuemos. Los alimentos de cuarta gama hacen referencia a todo tipo de alimento envasado al vacío o en un medio de atmósferas modificadas, el cual puede estar congelado siguiendo las normas internacionales y nacionales de conservación en frío. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que cuando hablamos de alimentos de cuarta gama, o van a estar envasados al vacío y o también van a tener una atmósfera modificada. Podrán ser congelados o también únicamente refrigerados. Vamos a entender un poco más esta parte. Por favor, ¿puedes leer, Flavia? Sí, profesor. Varios productos alimenticios pueden ser encontrados con este tipo de tecnología en el comercio, teniendo en cuenta que preservan la calidad de los alimentos al impedir el crecimiento de microorganismos dependientes de oxígeno y prevenir el desarrollo de reacciones químicas que precisan la existencia de este elemento. Lastimosamente, debido a la ausencia de aire, los alimentos empacados de esta manera proveen de las condiciones ideales para el crecimiento del microorganismo Clostridium botulinum, a menos que sea refrigerado a las temperaturas que aconseja el productor. Este tipo de industrias deben tener las aprobaciones y permisos por los entes reguladores de salud. ¿Continúa, Ok, profesor? gracias. No, está bien, Flavia, muchas gracias. Ahora, entonces, acá lo que nos termina de mencionar es que sí, cuando se habla de los alimentos de cuarta gama, por lo general siempre están envasados, así como se había visto en la imagen. Así como se había visto en la imagen. Y también por eso, por la ausencia de oxígeno, es que puede darse esta contaminación, o mejor dicho, si es que ya está contaminado, si está presente este Clostridium botulinum en esta hortaliza o en este alimento, va a empezar a desarrollarse a su gusto. A ver, alimentos de quinta gama. Por favor, Yerli. Sí, profesor. ¿Cuál de ellos le leo, profesor? Quinta gama. Ya. Quinta gama, corresponden a los alimentos sometidos a cocción y envasados a vacío o en atmósferas modificadas. Son productos cocinados y listos para ser servidos o productos precocinados que tras rápida regeneración pueden ser servidos en menos de 30 minutos. Gracias. Muy bien, entonces los alimentos de quinta gama van a ser similares a los de la cuarta, porque también van a estar empacados de forma similar, solamente que los de quinta gama podrían ser consumidos de forma inmediata porque ya han sido sometidos a cocción y envasado, o pueden haber sido sometidos a algún tratamiento térmico para poder precocer o precocinar este alimento para poder ser otra vez preparado luego. Eso es lo que para entender un poquito mejor. Y en la quinta gama podemos encontrar diferentes productos. Muchos de ellos se puede conocer como los ready to eat. No sé si esto les habrá dicho alguno de sus docentes, pero esta es una forma también de quinta gama. Los alimentos ready to eat. Ya más adelante hablaremos un poco. Pero lo que nos interesa en este momento es poder diferenciar un poco los alimentos de primera gama y de cuarta gama. Por eso supongo que ustedes han tomado el apunte y encontrarán muy rápido esas diferencias que podríamos
que podrían haber. Así que le voy a dejar esta tareita a su compañero John Tuanama para que pueda mencionar por el chat, ya que supongo que está con el micrófono mal. Y también para su compañero, está todavía por acá. Ya no lo veo. Ya, bueno. Entonces, para John, por favor, para que veas las diferencias que existen entre la primera gama y la cuarta gama. Y lo escribes por el chat, por favor. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, jóvenes? ¿Hay alguna pregunta? No, profesor, ninguno. Muchas gracias. Ok. Gracias. Vamos a continuar con otro material. Bueno, entonces, para no hacerlo demasiado extenso esto de las diferencias, básicamente cuando hablamos de productos frescos o hablamos de productos mínimamente procesados o cuando hablamos de productos de cuarta gama, vamos a ir separándolo de acuerdo al uso de las tecnologías, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de los alimentos de primera gama, hablaremos básicamente de aquellos eh, que son comercializados de forma local, a nivel local o a nivel nacional, a nivel local o a nivel nacional, o quizá a nivel internacional, pero que su distribución también es relativamente rápida. Es decir, que no nos demoramos de repente un mes en transportarlo, por ejemplo, ¿no? Luego, cuando hablamos de los alimentos mínimamente procesados o hablamos de los alimentos en fresco, cuando hablamos de los alimentos en fresco o de los alimentos frescos, nos referimos mucho a ese término cuando hablamos de exportación. Cuando hablamos de exportación, entonces se dan cuenta que ya pasamos a un siguiente nivel. O sea, ya no hablamos de a nivel local o a nivel nacional o a nivel internacional, pero de corto alcance, sino que ahí hablamos de a nivel internacional, pero de largo alcance. Y por diferentes vías, no solamente terrestres, sino también aéreo y también marítimo. Lo más rápido es vía aérea, lo más lento sería vía marítima, por decirlo así, que es un periodo bastante prolongado. Ahora, ¿y por qué razón por qué lo diferenciamos de esta manera? Porque en el primer punto, lo que se necesita más que nada es una limpieza, y una selección, si es que se puede dar, pero más que selección, una clasificación y la distribución. En el segundo punto, ya cuando hablamos de alimentos frescos o mínimamente procesados también, relacionados con lo que es ya la exportación, hablaremos de alimentos que van a estar no solamente limpios, sino también desinfectados, posiblemente acondicionados, empacados, sometidos a una temperatura de refrigeración, con atmósferas modificadas, y una distribución de largo alcance, el cual va a ser un tiempo bastante prolongado, en el cual el producto tiene que mantener su vida útil, tiene que mantener sus características. Y aquí es un punto muy importante porque nos van a servir estas dos últimas palabras que les había mencionado, que son la refrigeración y también la atmósfera modificada. Cuando hablamos de atmósferas modificadas, vamos a hablar
del medio, del aire, hablando así del aire. Por ejemplo, si nosotros colocamos una manzana o colocamos un tomate o colocamos una lechuga, un poco de brócoli o unas vainitas hacia la intemperie, o de repente no a la intemperie, pero sí quizá en un plato en nuestra cocina, veremos que su vida útil va a decaer más rápido que si lo tengamos dentro del refrigerador, ¿sí? Entonces ahí eso va a ser, va a venir influenciado por la temperatura. Ahora, si a esto le añadimos, nuevamente menciono el aire, si a esto le añadimos que le retiramos el oxígeno al medio y le colocamos otro tipo de gas, entonces este producto va a tener más vida útil porque el oxígeno básicamente es uno de los principales agentes deteriorantes de los alimentos. Así como también el aire, ya no hablo del oxígeno, sino del aire, es un vehículo para el transporte también de microbios, de microorganismos. Entonces ahí estaríamos eliminando dos cosas. Uno, a los microorganismos, eliminando el aire, eliminamos microorganismos presentes en él y eliminando el oxígeno, evitamos el deterioro por las enzimas que se encuentran dentro del alimento, porque todavía es un alimento vivo. Y adicionalmente, al retirar el oxígeno, también estaremos quitándole la posibilidad a otros microbios que quizá podrían estar presentes en poquísimas, pequeñísimas cantidades que sigan desarrollándose. De esa manera podemos ampliar la vida útil. Es decir, que en este punto intermedio que hablamos de productos frescos se puede mantener eso. Ahora, en el tercero, que es un poco más complejo, va a ser muy parecido al segundo, solamente que en el tercero puede ser de forma local o de forma nacional o incluso también de forma internacional, exportación, pero se da a un nivel más micro, más micro. ¿Y cómo me dejo entender mejor? A ver, si vemos aquí, vamos a ver bandejas. Vemos bandejas. Entonces, aquí estas bandejas que van a ser de poca capacidad cada una, de poca capacidad, va a ser más fácil poder controlar la atmósfera, porque vamos a tener también un espacio más reducido. Claro, porque esta bandeja va a estar recubierta, ¿cierto? Va a estar recubierta. Ahora, en el caso de las exportaciones va a ser distinto, porque quizá no vamos a tener una individualización como esta, o no vamos a tener a los alimentos que se van a exportar, algunos que se van a exportar por bandejas, sino lo vamos a tener por jabas o por cajas. Entonces, se tendrá que realizar todo un, un método o un procedimiento de embalaje que permita hermetizar ese producto, pero también que permita la circulación de los gases modificantes para que pueda extenderse también la vida útil de ese producto en el caso de que se utilice. En el caso de que se utilice. Caso contrario, también el producto se deteriorará mucho más rápido. Ahora, se puede entender también en este punto dos tipos de atmósferas. Una que son las atmósferas modificadas y otras que son las atmósferas controladas. La diferencia es sencilla. Las modificadas, se modifica la atmósfera, se reemplazan los gases. O sea, ya no hay oxígeno, sino hay otros gases, posiblemente nitrógeno. Pero se hace la modificación al inicio, pero con el tiempo también los gases que han sido, que han ido a reemplazar al oxígeno, también se van a ir consumiendo en el tiempo por los propios vegetales. Les menciono que no están muertos, están vivos. Respiran los vegetales. No sé si ustedes cuando han puesto una lechuga o
o unas papas incluso, o unas cebollas dentro de una bolsa y lo han amarrado bien, verán que se forman como unas gotitas en la bolsa por dentro. Lo ven como un vaporcito por dentro. Hola, ¿estamos aquí todavía? Hola. Sí, Sí, profesor. profesor. Sí, profesor. Muy bien, entonces ese es un indicador de que el vegetal está vivo, de que está respirando. Entonces, si sabemos eso, está esta parte, este método que es la atmósfera controlada, que continuamente va a ir cambiando la atmósfera, cambiando el entorno gaseoso de estos productos para que pueda extender mucho más su vida útil. Entonces, podemos llegar a la conclusión de que la atmósfera controlada va a brindar una ventaja de mayor vida útil que la atmósfera modificada. Pero también hay que recordar que la atmósfera controlada implicará también mayores gastos que la atmósfera modificada. Ahora sí, entramos un poco a esta parte que son vegetales mínimamente procesados para poder entender un poco más acerca de lo que también es la diferencia entre la primera y la cuarta gama. A ver, ¿puedes leer, por favor, en Yerli? Sí, profesor. Los vegetales mínimamente procesados son aquellas frutas y hortalizas frescas que han sido tratadas por medio de operaciones que tienden a modificar mínimamente a la materia prima con el objetivo de facilitar el consumo y aumentar su tiempo de vida útil. Se comercializan como productos para su consumo directo o para la preparación culinarias rápidas. Estos productos presentan características organolépticas y nutricionales similares a las frutas y hortalizas frescas. Su mínimo procedimiento consiste en operaciones de clasificación, lavado, pelado, reducción y tamaño, etc. A continuación descubriremos un típico proceso de elaboración. Gracias, Yerli. Muy bien, entonces aquí podemos, cuando les hablaba del tema del acondicionamiento, podemos señalar también esto también, lo que es la reducción del tamaño. Y básicamente este también es pieza fundamental si es que hablamos de productos de cuarta gama, porque al ser individualizados y al tener también, al ser empacados en envases de poca capacidad, si tenemos, por ejemplo, una coliflor, por ejemplo, ¿no? Tenemos una coliflor que pesa 3/4 de kilo. Imaginemos una coliflor que pesa 3/4 de kilo. Si queremos individualizarlo en, en bandejas de medio kilo, se va a tener que trozar. O si se quiere individualizar en bandejas de cuarto de kilo, se va a tener que, que cortar, que reducir el tamaño obligatoriamente. En el caso de productos en exportación, esto por lo general no se da. Siempre se trata de enviar los productos enteros. Esa también es una diferencia. Cuando hablamos de exportación de productos frescos, siempre se mantiene a los productos enteros. A ver. ¿Puedes continuar, Daniela? Proceso de elaboración de vegetales mínimamente procesados. El proceso de producción va a depender de la materia prima, del producto que se desea obtener. No obstante, se pueden mencionar algunas operaciones unitarias presentes en de los casos. Muy bien.
Mencionamos ahí operaciones unitarias. Continúa, por favor, Daniela. Daniela. Todo, Sí. todo proceso comienza en la recepción de materia prima. En este punto es fundamental realizar un control visual de ciertas características como color, olor, textura, temperatura de llegada, etc. Es también recomendable evaluar y controlar periódicamente a los proveedores para garantizar que la materia prima fue producida y recolectada en forma adecuada. Si la materia prima va a ser almacenada durante un periodo de tiempo prolongado, previo a las operaciones de transformación, es necesario hacerlo a temperaturas de refrigeración. La temperatura de almacenamiento dependerá de cada producto. Ok, gracias. Muy bien, entonces acá nuevamente mencionan las temperaturas de refrigeración, pero también las temperaturas de refrigeración serán aplicadas específicamente para cada alimento. A ver, les menciono esto. Es importante destacar que dentro de la categoría de vegetales mínimamente procesados no están incluidos los productos frescos intactos que presenten tratamientos de manipulación post cosecha habituales, selección por tamaño, lavado, encerado y envasado. Entonces, cuando hablamos de alimentos mínimamente procesados, vamos a orientarlos específicamente a lo que son los alimentos de cuarta gama. ¿Sí? Cuando hablamos de alimentos mínimamente procesados, los llevaremos a entender como alimentos de cuarta gama. ¿Sí? Y cuando hablemos de alimentos, bueno, de hortalizas frescas o procesos de vegetales en fresco, hablaremos de aquellos que se mantengan intactos, aquellos que se mantengan enteros. Acá en este caso se va a hablar de lo que es el acondicionamiento, lo que es el trozado. Continúa, por favor, Leti. Leti, ¿me escuchas? A ver. ¿Puedes continuar, Joana? Sí, profesor. Selección y clasificación. La selección y clasificación se realizan para obtener un producto final con finalidad uniforme. Los vegetales que no cumplen con las especificaciones de tamaño, madurez o cantidad de efectos deben separarse de los que presentan características aceptables. La selección y clasificación de frutas y hortalizas puede realizarse de dos formas: mecánica, mediante de distintos equipos, seleccionadores de cinta plana, de tambores, de rodillos, vibratorios, entre otros,
o manual por personas entrenadas para detectar y comprobar rápidamente la aceptabilidad o no del producto. Gracias, profesor. Muchas gracias. Entonces, acá ya vemos dos métodos para la selección y clasificación. Que algunos de estos ya los hemos visto anteriormente para lo que es la elaboración de conservas. Continúa, por favor. A ver, la clasificación mecánica tiene la ventaja de rapidez. Bueno, en realidad sí, cuando hablamos de automatización o mecanización, y menor costo por mano de obra porque ya no se va a hacer, ya no se va a contratar mucho personal. Ahora sí, Sarita, puedes continuar. Está, profesor, en lo que ya he leído. ¿Ha cambiado? Lavado. Ah, ya. Lavado. El lavado consiste en la eliminación de sustancias extrañas, contaminantes físicos y en la reducción de carga microbiana mediante la utilización de agua. Esta operación puede realizarse en forma manual o mecánica. En algunos casos resulta efectivo realizar operaciones de separación mediante gravedad, flotación, escurrido o inmersión. Es recomendable que la temperatura del agua sea de 4 grados Celsius aproximadamente para mantener el producto frío. A ver. Bueno, aquí les voy a enviar un video. Les voy a enviar un video. Lo voy a enviar al grupo de WhatsApp para que lo puedan chequear después. Para que lo puedan chequear después, jóvenes. Porque a ver, ¿qué pasa si hago esto de acá? Ah, pero no conviene. Bueno. Después les envío el enlace a ese video, jóvenes, para que lo puedan ver con tranquilidad. A ver, vamos a continuar. Por favor, ¿puedes continuar, Rosemary? Sí, profesor. Pelado y corte. La operación de pelado consiste en separar la corteza o piel del vegetal. Es importante que durante el pelado el producto no sufra daños físicos ni químicos. Se describen 3 tipos de pelado: pelado al vapor, pelado a cuchillo y pelado por abrasión. Para dar forma y tamaño definido a las frutas y hortalizas, se realizan operaciones de reducción de tamaño y cortado. Estas operaciones pueden causar daños mecánicos, así como cambios metabólicos y fisiológicos que pueden derivar en un rápido deterioro del tejido vegetal. Ok, muchas gracias. Habíamos visto anteriormente que tanto el pelado como el corte son actividades para el acondicionamiento de las materias primas. Pero también hay que tener en cuenta lo que es la temperatura. Continúa, por favor, Elmer. Todavía no me carga la diapositiva. Sí lo tiene, no lo tiene las hojas. Ah, ya, pues, ¿de dónde dice es necesario? Sí. Ya. Es necesario enfriar el producto hasta 4 centígrados inmediatamente después de cortado.
En la etapa de corte se genera exudados celulares que crecimiento microbiano. Por ello se eliminan mediante lavado con agua clorada o con otro agente desinfectante que a la vez enfría los vegetales. Es una etapa crítica del proceso, ya que su resultado influye directamente en la inequidad y vida útil del producto final. Dependiendo del agente desinfectante utilizado, se realiza un enjuague a fin de eliminar residuos de la superficie del producto. Gracias, profesor. Ok, muchas gracias. Muy bien, entonces debemos considerar siempre la temperatura y además también cuidar muchísimo la higiene, porque todo fluido que pueda salir o todo exudado que pueda salir de las hortalizas, que sabemos que tiene un contenido de humedad bastante alto, va a favorecer el crecimiento microbiano. Por eso siempre se debe tener mucho cuidado con la limpieza, con la higienización. Por eso mucho dentro de lo que es el procesamiento mínimo de vegetales, se utiliza bastante lo que es el agua clorada para lavar y relavar. Pero se utiliza agua clorada, ya habíamos visto anteriormente, en cantidades bajas la concentración de los ppm de cloro. A ver, continuamos. Dalia, ¿puedes leer? Dalia. Sí, profesor. Continúa, por favor. Secado de envases y de los vegetales, ¿verdad? Sí. Secado y envasado de los vegetales. El secado es esencial para garantizar un tiempo de vida útil aceptable de los productos. Dependiendo de las características vegetales y del volumen de producción, se puede utilizar un secado centrífugo o secado convectivo por aire frío. El envasado se realiza con el objetivo de contener el producto terminado y protegerlo de daños físicos, químicos o microbiológicos durante el almacenamiento, distribución y comercialización. Y como una imagen dice más que 1000 palabras, cerramos el artículo con un video que muestra el funcionamiento de una línea de producción completa, desde la recepción hasta el envasado. Ok, gracias, Dalia. Muy bien, acá hay otro video. Voy a copiar también la URL y lo voy a poner por aquí para que lo puedan también observar en un momento. Ok. Entonces, jóvenes, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda que se haya tenido? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Profesor, por mi parte no. Gracias. Ya. Profesor. Ya, correcto. A ver. Muy bien. Entonces, esta sería la sesión 10 y esta sesión 10 sería el culmen de la segunda parte de este semestre. Por ello, la siguiente semana tendrían su evaluación, su examen parcial de estas 5 semanas, del tema o la sesión 6 hasta la sesión de hoy. Sería su examen. Vamos a sacar esto. Y bueno, les voy a dejar una pequeña tarea que es una tarea bastante sencilla en realidad. Es una tarea muy sencilla que va a ser una tarea individual.
Va a ser una tarea individual que va a ser, va a consistir en buscar un producto de cuarta gama o mínimamente procesado. Es decir, van a buscar un video para que lo hagan un poquito más interactivo. Lo van a observar y van a elaborar también a partir de ahí un diagrama de flujo. ¿Sí, jóvenes? Van a partir de ahí elaborar un diagrama de flujo. Profesor, ¿puede volver a explicarlo? No lo entendí Sí, muy bien. sí, nuevamente. A ver, lo que van a hacer ustedes es buscar en internet un video del procesamiento de un producto mínimamente procesado, de una hortaliza o un vegetal mínimamente procesado, o también llamado de cuarta gama, y van a elaborar un diagrama de flujo a partir de este video. ¿Sí? ¿Me dejo entender mejor? Sí, profesor. Muy bien. Eso lo van a hacer de forma individual, ¿correcto? Ya, profesor, fecha de presentación. Sería para, a ver, estamos 16, para el 22. Para el 22. Para el 22 está bien. 22 de noviembre. Les voy a enviar al grupo de WhatsApp los links que hemos utilizado el día de hoy para que puedan revisar también un poquito más este material, que es un material bastante sencillo, bastante corto, pero también nos muestran algunas cosas importantes acerca de este tipo de productos, ya que nos hemos enfocado un poco más en aquellos que son los mínimamente procesados o también alimentos de cuarta gama, enfocándonos en lo que son las hortalizas o verduras. ¿Ok, jóvenes? Ya, profesor, muchas gracias. Listo, entonces sería todo por hoy conmigo y más adelante les envío el enlace de la grabación de la clase de hoy. ¿Ok? Ya, profesor, cuídese, nos vemos. Listo, chicos, un fuerte abrazo. Muy buenas tardes. Cuídense mucho. Gracias. Ok, gracias. Gracias, profesor. Cuídense.